Aquellas maravillosas revistas, capítulo 88. Alpine, NSX y 911, una comparativa inolvidable. A lo largo de mi vida he hecho muchísimas comparativas. De algunas ni me acuerdo, otras las recuerdo y algunas, pocas, son para mí inolvidables. Y esta que enfrentaba el Alpine A610 Turbo contra el Honda NSX y el Porsche 911 Carrera 2 es de estas, de las inolvidables. Y no solo por los coches que probamos, sino por otras muchas cosas que os contaré. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Este no va a ser un podcast monográfico porque además de esta comparativa vamos a hablar de otros temas. De hecho, la comparativa la dejo para el final, justo antes de la sección de Motorsport, por cierto, que hoy también va a ser bastante especial, para bien y para mal. Comenzamos este recorrido por aquellas maravillosas revistas de octubre de 1991 con un coche deportivo y discreto, muy al estilo de Audi, el Coupé 2.3 20 válvulas, un coche que contaba con un motor de Volkswagen Golf GTI 16 válvulas multiplicado por 1.25. A ver, me explico. Era el motor de ese coche, del Golf 16 válvulas, al que se da un cilindro. Este coche tiene 5 cilindros. Lo que sucede es que ese quinto cilindro no solucionaba los problemas que tenía ese motor de contar con muy pocos bajos. Es cierto que este coche ya anunciaba 167 caballos en vez de 136 y anunciaba un par de 22 a 4.500 vueltas, es decir, bastante arriba. La realidad luego no era esa, es que el par máximo no llegaba hasta los 5.000. Y lo grave es que a 2.000 vueltas apenas daba 15 kilómetros de par. Igual que en el motor del Golf GTI 16 válvulas, que necesitaba subir de vueltas para rendir potencia, en este coche, a pesar de ese quinto cilindro, el problema era el mismo. Es cierto que el motor giraba muy fino, subía bien de vueltas, pero no tenía chicha. Ya cuando había otros coches 16 válvulas con potencias similares, de 4 cilindros, pero potencias similares, con muchos más bajos, no digamos ya los turbo, realmente este motor iba muy fino, pero no era un motor, nunca ha sido un motor redondo. Una pena, porque el coche era bonito, muy discreto, como os digo, muy discreto, un coche que era, siendo muy bonito, pasaba desapercibido. En este caso era solo de tracción delantera y caro, pero un coche muy bien hecho. Un típico coche hecho por Audi, que sabía hacer muy bien los coches, y una pena porque el motor no estaba a la altura. Vamos a seguir con coches deportivos y con una comparativa japonesa de coches que yo siempre digo que me da la sensación que están algo olvidados. Estoy hablando del Mazda 323 GT y del Nissan Sunny, o Sunny, como le voy a llamar, GTI. Olvidados quizás, pero dos auténticos cochazos que van de maravilla. Uno con 131 caballos, el Mazda, y otro con 143 caballos, en ambos casos de muy buena raza. El motor del Sunny, ya os comenté que no estaba a la altura del motor del Opel, que era lo más de lo más y más potente, anunciaba ya catalizado 150 caballos, pero el coche iba francamente bien. Los coches eran bonitos. Os diré una cosa, estoy viendo aquí las fotos tanto del exterior, que en este caso las dos unidades eran de color blanco, en mi opinión no era el que más les favorece, pero por fuera eran bastante bonitos y por dentro bastante sositos. Todavía en estos años los japoneses, yo creo que había marcas que ya estaban en el buen camino, yo diría que especialmente Honda, pero otras marcas, es que si veis los salpicaderos, son sosos con ganas. Muy bien acabados, muy bien terminados, materiales de calidad, todo lo que queráis, pero realmente los coches eran bastante sosetes. También pasaba con los asientos, eso sí, eran asientos no muy bonitos, un poquito más bonitos que el interior, que como digo era muy gris, no tenía ninguna gracia. En cualquier caso, estos asientos sujetaban muy bien. Yo diría que incluso mejor los del Mazda. Los coches eran bastante bonitos, a mi parecer. Yo diría que el Mazda aquí también se destacaba un poquito del Nissan, pero la verdad es que los dos coches estaban a muy buen nivel. Antes de hablar de la comparativa estrella de este podcast, quiero hacer un alto en el camino porque quiero hablar de un reportaje muy interesante. Estoy viendo quién lo hizo porque no me suena que lo hiciera yo, pero era muy interesante a pesar de que no lo hiciera yo, porque hablaba
del diseño de General Motors. No solo los italianos saben hacer coches bonitos. Decía, 40 años de diseño General Motors, creadores de estilo. La verdad es que viendo los coches, he de reconocer que son coches realmente atractivos. Realmente os diría que General Motors, por ejemplo, respecto a Ford o American Motors, era la marca americana que se distinguía por esforzarse un poco más en el diseño en general. Lo que sucede es que es diseño muy, muy al gusto norteamericano. Yo creo que los europeos, primero, y luego los japoneses, después, y añadiría que luego los coreanos, aunque los coreanos para mí hacen coches que gustan a todo el mundo estéticamente, pero no son un diseño excepcional. Pero yo creo que primero los europeos y luego los japoneses han sabido hacer coches de diseño excepcional y mundial. Coches no solo que gustan, sino que, entre comillas, funcionan en todo el mundo. Y yo creo que los norteamericanos, quizás por esa manía que tienen los norteamericanos, que me disculpen, de mirarse un poco al ombligo y querer ser el centro del mundo, siempre han diseñado coches muy, muy bonitos, pero muy a su gusto. Me llama la atención la época de los años 60. Yo diría que entre finales de los muy finales de los 50 y primeros de los 60 hasta casi los 70, ese gusto, esa pasión de los norteamericanos por todo lo que tiene que ver con la aviación y con los cohetes y la conquista del espacio. Y eso se refleja en los coches, con coches prototipos que parecen realmente aviones sin ruedas. Incluso el pabellón de Futurama de 1964 parecía una nave espacial, era exactamente igual que una nave espacial. Luego los Chevrolet, los prototipos Marco, un coche por el que tengo debilidad, el Chevrolet Corvair Astro 1. Lo he hablado alguna vez porque es un coche que tengo en miniatura y que me apasionaba de pequeño y me sigue apasionando ahora. Un coche realmente espectacular. Pero como os digo, eran diseños muy, muy al uso norteamericano. Es cierto que General Motors tenía una pata en Europa que era Opel, y Opel también tenía sus propios diseños y su propio gusto. Realmente el Opel GT es una especie de Corvette en miniatura, y los Opel hicieron deportivos muy chulos. Yo creo que no nos podemos olvidar del Calibra, y realmente tampoco es una marca que se distinguiera por hacer diseños espectaculares, aunque no eran coches para nada feos, la verdad. Y por fin llegamos a nuestra comparativa. Yo diría que era una mezcla de comparativa y análisis en paralelo, porque a la vez que probábamos los coches y contábamos cosas de unos respecto a otros, dedicábamos un recuadro muy amplio a hablar de cada coche en concreto y muy en profundidad. La verdad es que es una comparativa, iba a decir que un poco maldita, tampoco quiero exagerar, pero nos costó mucho porque no eran coches fáciles de conseguir. En principio, el Alpine era complicado, pero habíamos conseguido uno porque en ese momento Renault quería que se hablara de ese coche para dar una imagen más dinámica a la marca. El Honda NSX nos costó mucho conseguirlo porque era un coche muy caro, solo había una unidad de pruebas y había realmente un montón de periodistas interesados en esa unidad. Y aparentemente el Porsche iba a ser el más fácil de conseguir, porque Porsche tenía y tiene un departamento de prensa con un presupuesto decente, aunque a mí en este momento no me hace el menor caso, pero siguen teniendo un buen departamento de prensa. Bueno, no sé si bueno o malo, pero lo tienen. En esta época lo tenían. Lo que sucedió es que el bueno, o más bien el malo de Murphy, hizo que cuando por fin se alinearon los astros y pudimos conseguir a la vez el Alpine y el Honda NSX, justo no había ningún Porsche a disposición. Conseguimos uno después de mucho buscar, que nos lo dejó un concesionario de Barcelona. Así que nos subimos al Alpine y el Honda NSX y nos fuimos a Barcelona a hacer la prueba. Lo cual, bueno, pues tampoco era un gran problema, salvo por uno. Es que en Madrid teníamos muy por la mano aquellas carreteras donde podíamos hacer fotos. Ya sabéis, lo digo muchas veces, que en esta época las fotos había que hacerlas salvajes, porque si no, pues no, parecía que no habías probado bien el coche. Y claro, nosotros en Madrid, que era nuestro terreno de caza habitual, pues sabíamos aquellas carreteras que no tenían tráfico. Hoy día lo sigo sabiendo, que son bonitas, que no tienen tráfico, que no suele haber policía, porque la policía cuando ve a alguien con una cámara al pie de la carretera
aunque no estés haciendo nada raro y como hacemos ahora las fotos, que las hacemos respetando todas las normas y limitaciones, para y pregunta. Los policías, lo digo con muy buen rollo, son curiosos y cuando ven algo raro, yo creo que es parte de su trabajo, pues paran y se informan. Con lo cual siempre era un pequeño lío. Nos tuvimos que desplazar a Barcelona, es una ciudad, yo creo que incluso es más pequeña que Madrid la ciudad, pero los alrededores están mucho más poblados que en Madrid. Te tienes que ir más lejos. Nos tuvimos que ir lejísimos a buscar una carretera por las sierras de Cataluña y la sesión de pruebas fue un poco accidentada. Como siempre lo digo, los periodistas de motor, y especialmente los probadores, tenemos unos ángeles de la guarda la mar de competentes, porque recuerdo que haciendo fotos, también he de confesar, éramos muy jóvenes, teníamos un cierto pique. Yo conducía el coche que todos les parecía más delicado, que era el Honda NSX. Estoy viendo una foto espectacular, una foto de una curva de tercera con el coche cruzado pero por el sitio, inclinándolo justo. Bueno, una foto preciosa. Claro, mis compañeros querían estar a la altura. El del Alpine, ese coche era un poquito más delicado que el Honda NSX, con el motor detrás. Y en el caso del Porsche, aparte de un Porsche, ya sabéis que es un Porsche, sobre todo un Porsche de estas épocas, aunque este ya, pues ya tenía suspensiones mejores, con resortes helicoidales, era un gran paso adelante respecto al antecesor, pero era un coche muy delicado de conducir. Y este, como os digo, añadió una dificultad, que la unidad que nos dejaron era de cambio automático. Parece una tontería, pero a la hora de, sobre todo cambios automáticos, ojo, estamos hablando del año 91. Del año 91 un convertidor de par. A la hora de querer que el coche derrape y controlarle, no tenía este coche una relación tan directa entre lo que hacías tú con el acelerador y lo que pasaba con las ruedas traseras, como digo, por ese convertidor de par. El probador que hizo la foto con el Porsche 911 no conseguía esa foto que queríamos con el coche deslizando atrás. No pensé en una cruzada, sino el coche ligeramente deslizando atrás con la rueda derecha. Es una foto preciosa. La estoy viendo y es una foto preciosa. Pero no lo conseguía. Y resulta que, bueno, en unas ocasiones entró muy abierto cuando venía un coche de frente, no pasó nada porque Dios no quiso, y en el siguiente intento hizo un trompo. Como yo era el jefe, tuve que asumir la responsabilidad y decir, no, pues dejadme que hago yo la foto. Bueno, conseguí hacerla, pero no voy a decir que pasara un poco de miedo, pero a lo mejor un poquito de miedo sí que pasé. Pero al menos no tuve, cuando hice la foto no venía nadie de frente, no asusté a nadie, no hubo ningún peligro, que al final hicimos las fotos, que era de lo que se trataba. Conseguimos los coches, conseguimos hacer las fotos, tuvimos algunos problemas también porque el carrete se había acabado, tuvimos que ir, bueno, parecía que estaba todo torcido, pero al final lo sacamos adelante, pues hicimos unas fotos, no tantas como hubiésemos querido, pero una buena sesión de fotos, y al final vimos por ahí una especie de masía que daban de comer, muy, muy chula, muy bonita, muy bien puesta, y ahí aparcamos los 3 coches, éramos unos pipiolos, yo era el más mayor y tenía 30 años, pues aparcamos ahí los coches, empezamos a comer y estaba el fotógrafo, empezamos a sacar nuestras notas, intercambiando opiniones, qué te ha parecido este coche, el motor, el cambio, todo eso. Y ahí apareció el dueño y se puso a hablar con nosotros y se puso a opinar. Y además daba opiniones muy sensatas, muy sensatas. De hecho, estaba dando opiniones y yo estaba tomando nota. Y ya se me ocurrió preguntarle, ¿y cómo conoce usted también estos coches? Él se sonrió y dijo, ahora cuando acabéis con los postres, yo os invito a un café, pero antes os voy a enseñar algo. Acabamos con el postre, bajamos a un garaje que tenía y era una pasada. Tenía como 20 coches o más y entre todos esos, además todos coches de nivel, y entre esos coches que tenía un Honda NSX, un Alpine A110 y un Porsche Carrera 2, además en este caso manual. Claro, por eso conocía los coches tan bien. La conclusión de esta prueba era, bueno, yo creo que no era, a lo mejor profesionalmente no era la mejor del mundo. Lo que decía es que daba igual. Si eras un afortunado que te voy a comprar cualquiera de estos coches, eras un afortunado con cualquiera de estos coches porque los 3 eran una maravilla. Lo que sí es cierto, lo que yo comentaba es que por lo que te gustaba un Alpine, lo que te costaba el Honda NSX, te podías comprar un Alpine y te sobraba dinero para comprarte un BMW 318 o 320i para el día a día. Y que el Porsche, aunque estaba en precio por debajo del Honda NSX, pero por encima del Alpine,
había dos cosas a tener en cuenta. En mi opinión, no estaba a la altura, sobre todo en SX, y luego, que esto sigue pasando ahora, ves el precio de tarifa. Si os invito a que la hagáis, por soñar es gratis. Entrad en el configurador de Porsche, elegid el coche que queráis, por ejemplo 911, y decid, voy a configurar un coche pero con cabeza. No voy a ponerle tontadas, no voy a ponerle cosas que no me sirven, no. Voy a pedir solo aquellas cosas que considero imprescindibles. Por ejemplo, el sensor de aparcamiento trasero, que en estos coches con esas formas de visibilidad trasera es imprescindible, pues no sé, unos faros buenos, a lo mejor suspensión deportiva, lo imprescindible, y ya verás cómo el precio del coche sube como a la espuma. Lo que sucedía es que este coche en concreto, la unidad que probamos, con las opciones que tenías, igualabas el equipamiento más o menos a Honda NSX e igualabas el precio. Y francamente, a igualdad de precio entre el Porsche y el Honda NSX estaba clarísimo. El Honda NSX era mejor en todo, sobre todo en comportamiento, tanto por eficacia como por facilidad de conducción. El Alpine estaba en un terreno ahí intermedio, era un coche más práctico que el 911, más amable, más confortable, más amplio, prácticamente igual de eficaz, prácticamente igual de rápido. Para mí el mayor pecado del Alpine, que lo sigue teniendo a día de hoy, es que al final, pues para mí no para mal, pues no deja de ser un Alpine. Te gastas un dineral en un coche pues que no tiene caché como puede tener un Porsche. Al Honda le pasa un poquito lo mismo comparado con el Porsche, pero es que un Honda NSX yo creo que NSX es como en el caso del Golf GTI. Es que ya es una marca por sí. Tú hablas NSX y todo el mundo, si es aficionado, sabe de qué hablas. Y en España, además, que cuando empezó a llegar el Golf, como los cupos eran muy reducidos, casi todos los que venían eran Golf GTI, pues realmente Golf GTI es casi una marca. Yo diría más, que Golf es casi una marca en sí misma. Llegamos, después de esta prueba inolvidable por muchos motivos, que a pesar de todo yo disfruté muchísimo probando esos coches y viajando con ellos, llegamos ya al Motorsport y llegamos a lo grande, con las carreras de camiones. Las carreras de camiones se titulaba La Fórmula del Éxito, y es que es cierto. A día de hoy, donde en el Jarama, el circuito que tenemos a las afueras de Madrid, por temas de homologación no se pueden disputar campeonatos de alto nivel, por ejemplo la Fórmula 1, que si Dios quiere volver a Madrid, pero no a Jarama, ahora va a ser un circuito, aunque sea urbano o semiurbano, pero de nuevo trazado. El Jarama no es viable para una Fórmula 1, pero sí para los camiones. Y como os decía, a día de hoy todavía siguen siendo las carreras con más gancho y con más éxito, y las carreras de las pocas carreras que hoy en día llenan las gradas, la Pelouse y las gradas del Jarama. Es que, ojo, estamos hablando de vehículos que pesan 4 o 5 toneladas, que tienen entre 14 y 18.000 centímetros cúbicos, que alcanzan los 800 caballos y que a pesar de que tienen su velocidad limitada por temas de seguridad, como debe ser, a 160 kilómetros por hora, en estos tiempos incluso menos, pues realmente son un verdadero espectáculo. Y yo creo que si tienes oportunidad de ir a ver las carreras de camiones, yo no me lo perdería por nada del mundo. Y ahora vamos a hablar, me voy a poner un poco más serio. Os he dicho que en esta sección de Motorsport de hoy, pues tenía cosas buenas y cosas malas. Hemos contado algo bueno, contaremos también algo bueno después, pero ahora hay que contar cosas malas. Muy a mi pesar. En el Rally de los Faraones, ya os doy un anticipo, el título era La victoria más amarga. Realmente Citroën ya se había dedicado a los rallies, a los rides, realmente, y tenía un equipazo. El coche, que era una derivación del Peugeot 205 Turbo 16 del Grupo B, pero adaptado a los rides, con suspensiones más largas, batalla más larga, pero era muy, muy, muy competitivo, muy potente, muy rápido. Era un cochazo, pero es que además el plantel de pilotos era espectacular, que eran Vatanen, Valdegar, ya sabéis que tengo debilidad por Valdegar, y por es queridísimo del canal, incluso le dedicamos un vídeo, Jackie X. Citroën hizo doblete, pero la victoria fue amarga porque Jackie X, tratando de seguir el ritmo, es que seguir el ritmo de Vatanen y Valdegar es difícil hasta para Jackie X, pues tratando de seguir el ritmo tuvo un salto que cayó de morro, y el coche volcó de frente. Volcar de frente en un salto es de los vuelcos
más duros que hay, porque cuando tú vuelcas de lado, aunque vayas muy rápido, vuelcas de lado, la velocidad, digamos, del vuelco es relativamente pequeña. Además, el coche es más estrecho, es más amable, puede dar muchas vueltas, pero las fuerzas que se producen dentro son menores. Pero cuando vuelcas de frente, vas rápido, es que caes en un salto, se clava el morro, es como chocarse contra un muro, y además sale despedido y da vueltas a lo largo del coche, con lo cual esas vueltas son mucho más altas y los golpes son mucho más fuertes. Pero es que además, encima, pues se tuvo la mala fortuna, como había pasado con Toivonen, porque al final este coche no dejaba de ser un grupo B. El coche se incendió rápidamente, y aunque el propio Jack Hicks se jugó la vida por sacar de las llamas a Christian Tarin, y el propio Jean Todt paró, pues estaba muy, muy, muy tocado, el golpe ha sido tremendo, y Christian Tarin, que además era un personaje muy querido en el mundo del Red, porque era un tío simpático, un tío optimista, siempre sonriente. Falleció a los 3 días en el hospital. Una auténtica pena. Pero en fin, así son las carreras, y ya os decía que en este podcast, en el área de motorsport, había cosas buenas y cosas malas. Vamos con las cosas buenas, porque en el Rally de San Remo Carlos Sainz no ganó. Pero claro, es que el Rally de San Remo para el equipo Lancia era correr en casa, era el pasillo de su casa. Y ya todos sabían que los Lancias iban como aviones y que en este rally iban a volar. Y volaron. Volaron, y todo el mundo pensaba que Carlos Sainz no tenía nada que hacer, pero Carlos Sainz es un pilotazo, estuvo dando la talla, estuvo peleándose por el podio, y al final consiguió, en un rally que ganó Oriol y Viación, es que también el equipo Lancia tiene unos pilotazos, consiguió acabar el rally en 6º lugar. Que diréis, bueno, pues no es muy brillante. Hombre, no es muy brillante, pero le suponía mantener el campeonato, el liderazgo en el campeonato del mundo con 131 puntos con 8 de ventaja sobre Juha Kankkunen. Bueno, y ahora vamos a acabar con las buenas noticias, porque después de ponernos tan serios, me gusta dar buenas noticias. En la Fórmula 1 se llegaba al Gran Premio de Japón, y esta vez, sin ninguna polémica, Ayrton Senna se proclamaba merecidamente tricampeón del mundo. Y además se convertía en ese momento en ser el tricampeón del mundo más joven de la historia en conseguirlo. La prueba la ganó Gerhard Berger. Daba igual. Realmente la ventaja que tenía acumulada Senna con un resultado discreto le hubiera bastado. Tenía 91 puntos frente a 69 de Mansell. Ganó el Mundial. Bueno, la alegría era exultante, porque lo he comentado en otro podcast. Yo creo que siempre los pilotos dicen que el primer Mundial es el que sabe mejor. Yo creo que en el caso de Senna eran tantos hombres de victoria que yo creo que sí, su primer Mundial fue el primero. El segundo significó una venganza sobre Prost, y el tercero fue su reafirmación. Si las cosas no hubieran ido como todos sabemos que fueron, está claro que Senna hubiera ganado más campeonatos del mundo, porque desde luego es indiscutible. Talento le sobraba. Y llegamos al final de este podcast. Espero que os haya gustado. Seguimos navegando por aquellas maravillosas revistas de primeros de 290, aunque ya os anticipé, vamos a llegar al número 100, y a partir de ahí estoy pensando en contar la historia de los coches de competición. Desde los albores del siglo XX, estoy hablando de los años 1900, 5, 6, 7, hasta casi la actualidad. Espero que os gusten estos temas, lo estoy preparando y les iré contando cositas porque me gustaría saber vuestra opinión. Y nada más, muchas gracias por estar aquí escuchándome en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.